Dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 16, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y hoy le vamos a dar libertad al Espíritu Santo. Dice en Corintios, aquel que duda viene a ser como un tímbalo que retiñe y que resuena. Dice, aquel que no tiene fe es pecado. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando dice es imposible agradar a Dios, quiere decir que por falta de fe puedes perder tu salvación. ¿Cuánto lo crees? Amén. Dijo el apóstol Pablo en sus cartas, cuidado vuestra salvación con temor y temblor. Parece la fe en 2 Corintios capítulo 12 versículo 9. Dice, la fe es un don. Es uno de los 9 dones que la Biblia habla. Dice que hay infinidad de dones, pero son 9 específicamente que la Biblia habla. Entre ellos es el don de fe. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por la palabra de Dios? Le invito a abrir su palabra en Mateo capítulo 8 versículo 5 al 10. Voy a hacer una oración para que sea el Espíritu Santo quien tome control, autoridad y de entendimiento a sus hijos. Yo en esta noche me hago a un lado para que el Señor siga hablando en mí. Yo solo soy un instrumento al que Dios usó, al que Dios llamó, al que Dios predestinó y al que Dios santificó. Amén. Si lo tienen pueden decir gloria a Dios. El título de la predicación de esta noche es Caminando en la Fe. ¿Cuántos quieren aprender a caminar en la fe? Amén. Y los que ya saben caminar en la fe, gloria a Dios porque ya saben caminar en la fe. Amén. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendiendo la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Y en el instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Después dice, leí los capítulos anteriores al versículo 5 para entender. Dice, en el versículo 5 al 10, dice, entrando Jesús en Capernaum, Israel, un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado será sano. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mí órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ve y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Imagínate tú que llegues a la presencia de Dios y te diga, José, bienaventurado porque tienes fe. ¿A cuánto le gustaría que le dijera, Pablo, bienaventurado porque tienes fe? Entra en el gozo de tu Señor. Dice el Señor Jesucristo que el centurión no se sentía digno, a pesar de que la Biblia lo marca como un hombre de poder y de autoridad, porque mandaba mucha gente. Pero también como mandaba mucha gente, él mandaba también a otra gente. Todo es una jerarquía y habla de una sujeción y de una autoridad. Pero en esta noche nos vamos a enfocar caminando en la fe. ¿Qué es la fe? Para muchos, ¿qué es la fe? Muchos hablan de fe pero no saben qué es fe. ¿Qué es fe? Y la respuesta está, como leía mi hermano, que era la palabra que iba a dar también, en el capítulo de Hebreo, capítulo 11, versículo 1. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Certeza, convicción, es aquello que veo, que no veo, pero sé que lo voy a recibir. Si tú ves con los ojos espirituales, lo puedes ver. Si tú solamente tienes que abrir tu ojo espiritual, abrir tu mente. Había un momento que los discípulos del Señor les faltaba fe.
Y los discípulos le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque los discípulos conocían ese secreto de la fe. La fe movía montañas. La fe hacía milagros. Los discípulos sin fe no podían resucitar, no podían ayunar, no podían liberar. ¿Cuántos lo creen? Hoy, como el culto de hoy se llama poder y fuego. Para que sea poder y fuego se necesita tener fe. Es tu fe, es tu alabanza la que le da gloria a Dios. Y en esta hora, Señor, vengo delante de tu presencia para que derrame de tu presencia y de tu Espíritu Santo en medio de tu pueblo. He aquí, Señor, un pueblo dispuesto, un pueblo con un corazón contrito y humillado, que vienen a buscar tu presencia y que vienen a buscar, Señor, ¿qué tienes tú para ellos? Hoy dame respuesta, Señor. Hoy te pido un milagro en este lugar. Hoy te pido un milagro en esta hora, Señor. Porque el milagro lo hará tu Espíritu Santo. Yo me hago a un lado, Señor, porque soy tu instrumento. Yo me hago a un lado, Señor, me embúo yo para que tú crezcas en mí en esta noche. Y que tú uses mis labios, uses mis manos, uses mi cuerpo, uses lo que tengas que usar, Señor, en esta noche. Y que tu gloria sea manifestada, y que tu gloria sea reflejada. Señor, porque si no estás en este lugar, yo tampoco quiero estar, Señor. Quiero estar solo donde tú estás, Padre. Y quiero en esta hora, Señor, que derrame de tu fuego y tu respaldo caiga, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Te damos gloria y alabanza. Dale un fuerte aplauso a Dios. Hoy, hermano, como a los discípulos, el Señor va a abrir tu mente para que comprenda las Escrituras. Solamente Jesús podía, dice la Biblia, que abrió la mente de los discípulos para que comprendieran la Escritura. Amén. Y si tienes falta de fe, pídala a Dios, porque Él la da mucho más abundante de lo que entendemos o de lo que, no, o de lo que padece. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dice que el centurión no era digno de venir delante de la presencia de Dios. El centurión se sentía, tal vez en ese momento, sucio delante de Dios. Se sentía indigno de que Jesús entrara como el Hijo de Dios. El Hijo de David iba a entrar a la casa de un pecador. Cuando en estos tiempos, a partir de que vino Jesús, estamos bajo la gracia. La palabra fe viene del griego pistis y del hebreo emunash. Amén. Por lo tanto, que Dios en esta noche llene de emunash a su pueblo, porque Elohim Tov es Dios bueno en hebreo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Elohim Tov está en este lugar, porque su gloria llena este lugar. Y cuando cantamos esa alabanza, que los ángeles del Señor están en este lugar, es una alabanza que a mí me estremece mucho, porque declaramos que el Señor está acá, porque declaramos que sus ángeles están acá. Y recuerda que todo lo que tu labio declare, eso se mueve en el mundo espiritual, tanto lo bueno como lo malo. ¿Por qué? Porque actúa la fe a través de tus labios. Por eso en esta noche caminaremos bajo la fe del Señor. Ya no nuestra fe humana, porque también está la fe humana, que es la fe de mi carne, la que limita mi fe, la que le pone una barrera a mi fe, sino que mi fe debe ir más allá y traspasar barreras. No te creas, hermano, todo pastor, todo evangelista, todo ministro que sirva a Dios tiene pruebas. Sí las tenemos, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Decía el apóstol Pablo, el que crea estar firme, mire que no caiga. Amén. Pero también el profeta Malaquías dijo, aunque caí me levanté, aunque me mudé en tiniebla, Jehová será mi luz. Entonces, hoy aprendamos a caminar la fe. Hoy es tiempo que, si has dudado de Dios, te quites tu velo, lo cual el príncipe de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. El enemigo busca de poner un velo, y si lo tocan los hijos de Dios, qué mejor para él. Pero en esta noche he venido a decirte
que el velo sea quitado en esta hora. Y el Señor en esta noche, aquellos que no entienden la Escritura, abrirá su entendimiento para que comprendan aquellos que hasta el día de hoy se preguntan y no han comprendido. Porque esto es fe. La fe mueve montañas. Si tuvieras fe, tú le dirías a ese grano de mostaza, a esta montaña muévete y la montaña se moverá. Cuando Jesús caminaba por la higuera, tenía hambre, tenía una necesidad. Claro, porque era hombre. Él vino a este mundo como hombre, no como Dios. Vino en cuerpo, espíritu y alma. Pasa por la higuera, pero tenía hambre. Entonces vio que en esa higuera no había fruto. Y le dijo, nunca más nazca fruto de ti. Y dice la palabra que la higuera inmediatamente se secó. ¿Por qué? Porque él soltó la palabra. Y el centurión conocía este secreto de la fe. El centurión conocía esta palabra. El centurión por eso le dijo a Jesús, di la palabra y mi criado sea sano. A una distancia se lo estaba pidiendo. Imagínate que tú vas por una persona de acá, China, y la persona sea sanada. ¿Cuántos lo creen? Amén. Esta es la frontera de la fe, que la fe no debe tener frontera. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Nuestra fe debe mirar más allá de nuestra propia vida, de nuestro propio entendimiento. Nuestra fe debe despertar a un mayor grado, a un mayor nivel espiritual. No nos podemos conformar con lo que vemos, con lo que escuchamos. Debe ir mucho más allá de nuestro padecer. Debe ir más allá de todas las cosas. Dijo el profeta Habacuc, aunque la visión tardara, espéralo porque vendrá. No tardará, se apresurará y llegará. ¿Cuántos lo creen? No importa cuánto tarde la visión, pero no tardará. Y si tardare, llegará. Es la promesa del Señor. Gloria a Dios. ¿Tú sabes por qué se le llama Viejo y Nuevo Testamento a la palabra de Dios? Porque testamento significa herencia. La herencia que Él dejó para sus hijos. ¿Por qué? Porque el mismo espíritu que tiene el pastor lo tienes tú. ¿Cuántos lo creen? El mismo espíritu que el profeta tiene lo tienes tú. ¿Cuántos lo creen? Dice el profeta, levanta muerto, tú también lo puedes levantar. ¿Cuántos lo creen? Gloria. Porque es el mismo espíritu. No porque seas un congregante, no tienes el espíritu. Eso es una mentira. Porque si tú crees y tienes fe, y el profeta da por un muerto y se levanta, tú también lo puedes hacer. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y dice que el centurión conocía la palabra. Pero le dijo al Señor, di la palabra, di la palabra. Di la palabra en esta noche, mi hermano. Es tu necesidad. Di la palabra. Hoy es el día que Jesús va a hacer milagro. Pero es tu fe. No es mi fe, es tu fe. Es tu fe la que verá la gloria de Dios. Yo solo soy un instrumento de Dios. No tiene trabajo, pídeselo a Dios. Es fe. Tienes un hijo, un hermano en la droga, pídele a Dios. Porque llegará a los pies de Cristo. Estás divorciado, tienes un divorcio, pídele a Dios, amas a tu pareja. Porque Dios te unirá. Pero para bien. ¿Necesitas algo? Pídeselo a Dios, porque la fe del Señor, tu fe, cuando pides algo con fe, agradas a Dios. Pero si tú dudas, vienes a ser como un tímbalo que retiñe y que resuena. Amén. El Señor está hablando a su pueblo. No soy yo, es el Señor. Yo confirmo esta palabra. El Señor confirmó lo que yo iba a hablar. Abre bien tus oídos esta noche, porque de acá no saldrás como has venido. Porque el Señor se va a derramar y se va a manifestar en tu vida. Se va a derramar en mi vida. Hoy es culto de poder y de fuego. Hoy es ese culto especial que el Señor tiene para tu vida. Pero no es el culto, no son las paredes, es tu fe. Es tu fe. Di como el centurión, mi fe. Por tu fe, Señor. Di la palabra y mi siervo sea sano.
Di la palabra y mi criado sea sano. Di la palabra y la gloria de Dios se va a derramar. La gloria de Dios se va a manifestar en tu vida. Se va a manifestar en mi vida. Él abre puertas, la cual nadie puede cerrar. Y cierra y ninguno abre. Apocalipsis 3:20 dice que el Señor está tocando la puerta y llama. Y si tú le abres la puerta de tu corazón, Él entra. Pero el Señor es un caballero. Y si hay alguien aquí que no conoce a Dios, hoy lo va a conocer, porque esa es mi fe. Si hay alguien acá que no sirva a Dios, hoy lo va a servir, porque es mi fe. Yo lo estoy declarando. Porque todo lo que declararé con tus labios, todo lo que declararé, eso será. Tus labios pueden ser usados para el bien y para el mal. Tú decides cómo quieres usar lo que Dios te ha dado. Porque Dios no te da y te quita. Dios respeta su palabra. Dios respeta lo que está escrito. Pero también quiere levantar hombres y mujeres llenos de fe. Por eso Elías por la fe fue arrebatado. El pueblo de Dios, Josué y Caleb, por la fe entraron a la tierra prometida, porque eran hombres de fe. Por eso los apóstoles, a pesar de sus problemas, de sus luchas personales y emocionales que tenían, ellos tenían fe, porque a partir de que le pidieron al Señor, aumentaron la fe, comenzaron a suceder en la iglesia primitiva milagros que ni ellos sabían que iban a ocurrir. Es la fe, hermano. Es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero hay un secreto, debo creerlo. La fe es un poder, como dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 9. Está contado con los dones de Dios, con los 9 principales dones de Dios que la Escritura habla. Hay infinidades de dones, pero los 9 son los que la Escritura menciona, no menciona más de 9. Amén. Puedes leer 1 Corintios capítulo 12 en adelante, del versículo 1 hasta el 10. Amén. Porque la gloria de Dios esta noche se va a manifestar en tu vida. Se va a manifestar en mi vida. Se va a manifestar en este lugar. Y después de que salga de este lugar, ya no serás igual. Declaro porque es mi fe. Amén. Hoy me estoy enfocando a la fe. Porque el título de la prédica del Señor me dijo que se iba a llamar Caminando por la Fe. Amén. Gloria a Dios. Cuando pasé ese jovencito a dar la palabra, dije, Señor, gracias porque tú confirmas la palabra que me diste. Tú confirmas la palabra. Dios le está hablando a ese jovencito, pero también le está hablando a cada uno de ustedes. ¿Cuántos lo creen? Dios, hoy se va a derramar en tu vida. Hoy el Señor, con mano fuerte y poderosa como sacó a su pueblo de Egipto, se va a derramar. Se va a derramar. Solamente abre tus ojos espirituales para que lo puedas ver. Porque sin duda vendrás así como un tímbalo que retiñe. A Tomás le dice, bienaventurado Tomás, que creíste, viste. Bienaventurado que la creyeron y creyeron. Esa era la fe de la que Jesús le estaba hablando a Tomás. Esa era la fe que Jesús le hablaba a Tomás. Hoy en esta noche, no te vayas igual. Si hay personas que están dudando en esta noche, arrepiéntanse delante del Señor y pidan en fe. Séle sincero y dile, Señor, me está faltando fe en esta noche. Pero dame fe para creer. Dame fe porque necesito esa fe que lo ilumina todo. Esa fe para que yo pueda creer, para que mi matrimonio cambie, para que mi familia cambie, para que mi esposo, mi esposa cambien. Esa fe lo necesito. Necesito esa fe, que si estoy pasando cosas espirituales, la gloria de Dios se manifieste en mi vida. Necesito esa fe para creer más allá. Dios una vez me dijo, no quiero que tu visión llegue y se quede en la puerta, porque tu visión tiene que traspasar las paredes. Gloria a Dios. Porque lo que vemos son paredes. Pero si tú ves con los ojos espirituales, la fe te va a permitir ver más allá de tu visión, de tu propia visión. Todo hombre tiene una visión. Y nosotros debemos comprender cuál es nuestra identidad en Cristo en la tierra. ¿Qué somos nosotros para Dios? Si no comprendes, si no logras comprender eso, hermano, estás dudando de Dios.
Porque debes comprender cuál es tu verdadera identidad en Jesús. ¿Por qué Dios te puso en esta tierra? Debes reflexionar en la palabra que el Señor te da. Di la palabra, di la palabra. En esta noche tú digas la palabra. En aquella necesidad que tú tengas. En aquella necesidad que tú tengas, di la palabra. Y la gloria de Dios la verás en corto tiempo, porque Él se manifestará. Y te estoy profetizando, hermano. Estoy profetizando esta palabra en este momento. Porque el Señor dice, dile a mi pueblo que en poco tiempo verá la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? El Espíritu Santo está aquí, moviéndose. Y hoy va a haber, hoy el Señor va a aumentar la fe de su pueblo. Hoy el Señor se va a derramar con gloria y con poder. Porque para que sea un culto de fuego y poder, se necesita fe. Porque un título muchas veces, si le ponemos un título, por ejemplo, fuego y poder, otro título a las paredes, y otro título y no tengo fe, de nada sirven los títulos. Porque es la fe, es tu fe. Si tú crees que hoy es culto de poder, de fuego y poder, tu fe debe despertar para que ese título que se nombra se haga visible en tu vida y que la fe y la palabra de Dios se hagan carne en tu vida. Porque si la palabra de Dios no se hace carne, no logra que se haga carne en tu vida, jamás podrá ir un paso más adelante. Recuerda que estamos en una guerra espiritual continua y tú debes ir un paso más adelante que tu enemigo. Porque si tú no das un paso más adelante que tu enemigo te puede devorar. Como dice en 1 Pedro capítulo 5, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hoy es tiempo que el pueblo de Dios cambie. Hoy es tiempo que el pueblo de Dios comience a caminar en fe. Su pueblo, el pueblo del Señor, caminó en fe y en seco caminó. Cuando venían los carros del faraón, se abrió el mar. Muchos creen que fue la vara de Moisés, pero no fue la vara de Moisés, fue la fe de Moisés. Muchos creen que el mar se abrió porque Moisés era bueno, porque levantó los brazos y ya se abrió. No, fue la fe. Muchos creen que Sansón tuvo la fuerza en el cabello, pero no fue el cabello de Sansón, fue la fe de Sansón y fue el espíritu de Jehová en él. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hoy yo estoy predicando, hermano, pero no soy yo, es el Señor en mí, porque esa es mi fe. Porque yo sin el Señor no podría estar predicando. Si el Espíritu Santo en esta noche no me guiara, yo no podría estar predicando. Él es quien pone la sabiduría de lo alto. Hoy es tiempo, hermanos, de levantarse en victoria. De levantarse en victoria y caminar en fe. Hoy es tiempo de la gloria de Dios se derrame. El Señor hoy está hablando a su pueblo. Y hoy nos agrada aquí como viniste. El estar parado acá adelante y ser ministro de Dios es mi fe, lo que Dios puede hacer. Con todo temor irreverente delante de la presencia del Señor. Es fe, hermano. Dios no va a hacer nada si tu fe no se mueve, si tu fe no actúa, si tu fe no opera. Debemos aprender lo que es fe. ¿Qué es fe para el pueblo de Dios en esta noche? Debemos entender el propósito de Dios para que Dios nos llamó. ¿Por qué estamos en esta tierra? La fe del Rey de Gloria que deposita en ti, esa fe te puede salvar. Porque si Dios te promete en la palabra que tú serás salvo, pero tú no crees, tú lo dudas, por esa pequeñez que parece una palabra muy pequeña, tiene gran entorno en lo espiritual. Y las generaciones que han vivido
las generaciones pasadas que tú has tenido. Si no es cortada, tienes que cortarla por fe. Porque eso puede perjudicar también en tu vida espiritual. Muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué te quiero servir pero tengo trabas en mi vida? Señor, te quiero hacer esto, pero tengo trabas en mi vida. ¿Por qué pasa eso? Porque tus problemas generacionales, de tu bisabuelo, de tu tatarabuelo y todas las generaciones pasadas, es lo que percuta hoy en día en tu vida. Y la Biblia lo habla cuando dice que se da de bendición hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Pero también como dice que se da de bendición hasta la cuarta generación, también dice que también se da de maldición hasta la cuarta generación. Pone los dos. ¿Por qué? Porque como ha sido tu vida pasada, te percuta en lo espiritual en la actualidad. Sea lo bueno que hayan hecho. Si tú tuviste un bisabuelo pastor y siguió la terminología de pastor, tú serás un pastor o un predicador. Ahora, si tú tuviste una generación que tu abuelo, tu tatarabuelo fue un brujo, probablemente hoy salga brujo. ¿Cuánto creen esa palabra? La Biblia lo marca. Depende lo que tú creas en lo que se hace. Porque es fe, hermano. Es fe y se necesita fe y valentía para cortar muchas cosas de nuestra vida que nos perjudican en lo espiritual. ¿Cuánto lo creen? Que la lucha es espiritual. Y muchas veces enfatizamos que es lo espiritual, pero no es lo espiritual. También se mezcla nuestra carne. Por eso está el discernimiento de espíritu. Que se lo pidamos a Dios para discernir lo que es espiritual y lo que es de tu carne. Porque muchas veces mezclamos y confundimos. He oído personas decir, tuve un sueño y soñé esto y sueñan demonio y todo. Y después sueñan otro sueño. Entonces donde se debe discernir, pues sueña demonio, al otro día sueña que está comiendo. Hay que distinguir también los sueños, lo que Dios nos habla a través de los sueños. Porque muchas veces son sueños espirituales, muchas veces son carnales. Son de nuestra propia carne. Tenemos que aprender a caminar en fe y distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y la palabra dice en Juan, en 1 Juan, probad a los espíritus si son de Dios, si provienen del Señor. Amén. Pero todo lo espiritual viene en otro sentido, mucho más allá. Pero yo no me estoy enfocando a lo espiritual, me estoy enfocando a la fe. A la fe. A la fe. Pero cuando hablamos de fe, habla todo, porque el hablar de fe mueve lo espiritual. ¿Cuánto lo crees? Porque si yo no tengo fe, o yo te hablo de fe, te estoy hablando de lo espiritual. Entonces cuando hablamos de fe, mueve todo lo espiritual. Quieras o no, se mueve mucho en lo espiritual. Hay muchos temas para hablar, que hablan de la fe. Y depende de mi fe, es lo que yo voy a hacer. Si mi fe es chiquita, voy a hacer cosas chiquitas, pero si mi fe es grande, voy a hacer cosas grandes. Por ejemplo, hay personas que a Dios le dicen, a lo mejor para ellos es cariñoso, dicen, Diosito, dame esto, pero nosotros tenemos un Dios grande. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios grande? Amén. Y Él no hace excepción de personas. Él no hace excepción de personas. Pero hoy, di la palabra. Hoy es caminando en la fe. Hoy es tu fe. Hoy no te vas a salir de acá sin fe. Hoy, te voy a decir que el Señor va a abrir tu entendimiento de la fe. Esa fe que todo lo puede. Esa fe que todo lo llena. Esa fe que viene del propio Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Porque Él intercede a la diestra del Padre con gemidos indecibles por nosotros. Esto es una jerarquía. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu. Cada uno, aunque la Biblia da a entender que son lo mismo, pero cada uno tiene una función distinta. Porque el Espíritu Santo ejecuta la voluntad del Padre en la tierra. Por eso Jesucristo, cuando estuvo en la cruz, sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. Porque Él iba a ser nuestro consolador. Por nosotros no tenemos fe. Por nosotros no hacemos nada. Es el Espíritu Santo que las hace en nosotros. Amén.
Por eso es importante que si no tienes fe, se la pidas a Dios. Un pastor, un evangelista nunca te va a dar la fe, porque son hombres, son humanos. El único que te va a abrir tu entendimiento y te va a dar la fe se llama Jesucristo. Y está en este lugar hoy. Amén. Gloria a Dios. Muchos ponemos la confianza en los hombres, pero maldito el hombre que confía en el hombre.